Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces. Para hacer... De nuevo con ustedes aquí en Tiro al Blanco, iniciándose esta semana. La semana pasada concluye con una gran tragedia, sumamente impactante, que tiene a su vez un significado muy especial. Me refiero al asesinato bestial cometido por el vicealmirante Félix Albuquerque, ex presidente o director o jefe de la DNCD, de la Dirección Nacional Antidroga, contra un joven locutor en una discusión. Es muy revelador el hecho de la mentalidad despótica, criminal, que está presente en una parte importante de los altos oficiales del país, a nivel de policía, DNCD, Fuerzas Armadas. Es una herencia acumulada. El militar de mentalidad trujillista, balaguerista, intolerante, despótico, prepotente, que a su vez acumula fortuna por la vía de la corrupción desenfrenada, ¿no? Y se cree dueño del mundo. Y esto nos remite a la DNCD, que llegó a reemplazar la Policía Nacional en cuanto a institución generadora de enorme fortuna por la vía de múltiples formas de corrupción a beneficio de sus jefes, que se hacen millonarios al vapor, multimillonarios al vapor. La DNCD manejando un negocio peligrosísimo, pero a la vez de altísima rentabilidad, en lugar de ser un organismo persecutor y preventivo de la narcocorrupción, se convierte en una especie de megacártel de la droga. Y hablo desde que nació dañado. Nació y se corrompió muy rápidamente. La DNCD fue creada en reemplazo al Departamento Antidroga de la Policía Nacional, que se había podrido. Incluso nosotros publicamos un informe de la Embajada de Estados Unidos, secreto, sobre el estado en que estaba ese departamento de la policía en los años 80 durante la jefatura de Payano Rojas. Y ese informe develó un cuadro también de ineficacia ya. Entonces surge la idea de crear un organismo nuevo con tutela directa de la DEA, que fue la DNCD. Su primer jefe fue Rafael Guerrero Peralta, que nombró subjefe al contraalmirante Ventura Bayonet de la Marina de Guerra. Esa alta oficialidad de la Marina de Guerra está muy vinculada a la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos. Y ambos convirtieron la DNCD en un megacártel, incluso con escuadrones de la muerte en su interior, para eliminar oficiales, sobre todo el ejército en este caso, que se le interponían en sus planes, que podían obtener determinadas informaciones y actitudes adversas a las prácticas que se estaban siguiendo en la DNCD. Este libro, Confesiones Amordazadas, Poder, Crimen y Narcotráfico en la República Dominicana, devela un periodo de múltiples fechorías
en el ejercicio de la gestión de la DNCD. Y esa criminalidad se convirtió un tanto como en norma en la alta oficialidad de ese organismo y en los sucesores de sus precursores. Reitero, Guerrero Peralta Ventura Bayona. Así los Delgado, la Jara Solá, Rosado, otros oficiales de rango a nivel de coronel, como el coronel Labur, que estuvo vinculado a Figueroa Agosto, el caso el caso de Hilario, que finalmente fue extraditado a Estados Unidos, que era jefe de operaciones, que participó en múltiples operaciones de narcotráfico. Son oficiales con una impronta de crímenes. Por eso yo decía que para hacer lo que se hizo este fin de semana, para cometer ese crimen de esa manera, persiguiendo, buscándolo, localizándolo en el escondite y asesinándolo, hay que haber tenido una trayectoria de ese tipo. Es decir, ya el matar no le crea, no le produce ningún tipo de inhibición. Pero esto debe remitirnos al conjunto, porque además no solo se trata de la oficialidad que estuvo dentro, cohabitando con la DEA, con un delegado, por ejemplo, en un momento determinado, Peter Riley, que fue de los protectores de Figueroa Agosto, junto con el embajador Herter de los Estados Unidos, sino además alta oficialidad de las Fuerzas Armadas, manejando todos los negocios rentables de las Fuerzas Armadas, entre ellos el tema de la droga. Y cuando digo alta, desde el jefe de los guardaespaldas del presidente, de los presidentes de turno, y específicamente en el caso de Leonel Fernández, de Belisario Medina Medina, en el caso de Florentino y Florentino vinculados al cártel Quirino, siendo ministro de las Fuerzas Armadas, el caso de Ramón Aquino García, vinculado también a los cárteles de Colombia, porque los cárteles dominicanos la mayoría son ramificaciones de los cárteles colombianos. Y bueno, en todo ese periodo se han producido sucesivos escándalos que han quedado impunes sobre todo en cuanto a las conexiones dominicanas, a nivel de la alta esfera política, de las altas esferas militares, de las altas esferas policiales. Entonces, esa impunidad, ese proceso de enriquecimiento, esa cantidad de asesinatos sin ventilación, sin acción justiciera, crea engendros de este tipo. Y esto es lo que nos convoca, nos debe convocar a ir a la profunda raíz del problema y a entender que el tema corrupción e impunidad en la República Dominicana y narcocorrupción es un tema endémico y sistémico que hay que enfrentar con toda determinación. Pausamos. Por el multimedio, Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer